me tomé el trabajo de escuchar el discurso entero de nuestro presi en el Foro Económico Mundial. ¿Y por qué te costó? ¿Tenés problema de atención? Bueno, un poco sí. Pero otro poco me costaba mucho frenar todos los disparadores en mi cabeza que salían ante cada oración. Querés responderle de golpe. No sé, como que se me generaban muchas cosas, me angustié, me dio miedo incluso. Hace mucho igual que estoy como desconectada un poco de la diaria del gobierno de la edad porque me estaba haciendo un poco mal, estuve de vacaciones, no miré una mierda. Venía tranquilo igual, me parece que aprovechó toda esta movida yankee para derrapar a full. Claro, nada de todo lo que escuché me sorprende, no, pero no sé qué me pasó hoy, si estoy, la luna está sensible o realmente fue así de duro o por qué todavía no puedo normalizar, me resisto a normalizar ese tipo de discursos, por más de que los escuchemos constantemente. Así que, por su claridad, para poder echar un poquito de luz y desenmarañar todo este quilombo, está con nosotros Vicky Estefano. ¿Cómo estás? Bienvenida. Procesando cosas todavía. Yo estoy... Dios. ¿Qué te pasó cuando escuchaste eso? Hay algo que fue sucediendo como una especie de oleada de respuesta en los grupos que compartimos con algunas chicas trans, con algunas... Bien cerquita. Ok. Con algunas compañeras trans que son de otros puntos del país y que empezaban a preguntarse como, bueno, ¿qué se hace frente a esto? Y es sumamente complicado porque es intentar transmitirle al otro un rasgo de humanidad. Es como yo compro libros, trabajo, pago mis impuestos, tengo un documento de identidad que dice que soy argentina, nacida y criada en estas tierras. Y de repente siento que este no es mi país. De repente siento que yo no tengo lugar en el proyecto de este país. Y eso se torna muy movilizador porque digo, tampoco es que previo a esto todo haya sido tan sencillo. Hoy claramente hay otras oportunidades para nosotros, para quienes nos paramos desde la diferencia, desde la diversidad, entendiendo también eso como un rasgo fundamental de la naturaleza humana, y que de repente quedas fuera de juego porque se construye en torno a tu existencia, que para mí es la más normal del mundo. Me gusta leer libros durante el verano y sentarme en la vereda en una reposera como una señora. Y me pregunto en qué se va a convertir este discurso que se promueve, no, ni más ni menos que de la voz del presidente, en mi vida cotidiana. ¿En qué lugar me deja eso a mí como trabajadora? ¿En qué lugar me deja eso a mí como estudiante? ¿En qué lugar de habitabilidad posible donde cumplir con aspiraciones muy pequeñas? Yo voy los domingos a la iglesia, quiero construir una familia, tener hijos, quiero la experiencia humana total, quiero vivirlo todo. Y digo, ¿cómo construir eso? ¿Cómo construir eso? Y digo también desde un lugar del que no venimos del todo enteros, porque estos discursos no son nuevos. Muchas personas tuvimos que resistir incluso este tipo de discursos en lugares donde decían que nos estaban cuidando, como el colegio, como la familia, como el hospital, como todos esos lugares donde vos se supone que tenés que poder transitar con cierta libertad y aprender y sentirte cuidada o contenida. Y no. Y es llegar a la adultez y saber que de repente un día puede pasar esto y dejas de ser un ciudadano, una ciudadana como todos los demás. Perdés la categoría de humano, básicamente, por lo menos de humano deseable en esta tierra. Hay algo que a mí me chocó mucho de hoy. Creo que tiene que ver con el corrimiento del límite. Siento que antes estábamos las militancias, quizás, como diciendo, che, mirá que hay brechas, que hay dificultades, que por eso se necesitan políticas públicas para tratar de equiparar años y años de, ¿no? Y ahora el límite es tal que se pide el exterminio, la extripa. O sea, digo, hay como... ¿Cómo se llega a ese... ¿Qué planes mundial? Porque esto... Hay algo que también me está haciendo un poco de ruido, que es... Siento que si solamente lo limitamos a la cuestión partidaria de Argentina, estamos siendo funcionales a ese discurso y estamos intentando corrernos de ahí porque de alguna forma eso es un fenómeno mundial. Él citó a sus amigos y sus amigos están en Estados Unidos, están en Italia, están en Israel, digo, hay aliados en todo el mundo. Entonces, me parece que es triunfo
para este tipo de discursos de odio, que nosotros nos limitemos a pensarlo netamente como una cuestión partidaria y acá el ataque venga a ser, entonces sos K, entonces sos todo lo que no es esto, porque me parece que el fenómeno social que está sucediendo necesita que retrocedamos un par de pasos atrás, peleemos un poquito esa cebolla y más allá de quién esté diciendo lo que está diciendo, que en este caso se agrada porque es el mandatario máximo de este país, pensemos qué están diciendo, porque lo están diciendo todos, ¿eh? No lo está diciendo solamente él. Él lo está diciendo de una forma cruel, dura. No lo puedo adjetivar, te lo juro. Pero digo, ¿dónde está el límite? ¿Cuándo mucho? Cuando mucho. Es muy loco porque algo que pensaba en algunas de las frases más fuertes que escuchamos hoy acerca de comparar a las personas de la diversidad sexual con enfermedades terminales como el cáncer, como algo que hay que extirpar, como algo que hay que eliminar, también sonaron en otros momentos del siglo pasado, en momentos que antecedieron a campañas de exterminio en contra de determinados grupos de personas por su fe, por su color de piel, por características físicas. Y estamos hablando de un crimen tan atroz que después de eso tuvimos que sentarnos todos a definir qué era la humanidad y decir, bueno, estos derechos son humanos y no se pueden tocar. Las personas tienen derecho a existir, las personas pueden elegir una fe, pueden elegir una ideología política, pueden adherir a una idea partidaria, pueden organizarse para arreglar cosas que sientan que están mal a su alrededor, pueden amar, tienen derecho a la educación, pueden ser amados y contenidos dentro de una familia. Tuvimos que definir lo que era vivir como un ser humano porque estos discursos nos construyeron la idea de que hay sectores de la población que no son humanos y con esos sectores de la población que no son humanos podemos hacer básicamente lo que quiera. Me encantaría poder tener un mensaje positivo sobre esto, pero la verdad es que se hace muy difícil. Cuando venía para acá no dejaba de pensar en una cuestión muy en particular. Un día a las 6 de la mañana me llaman al teléfono, me despierto y me cuentan que habían asesinado a una amiga mía de varias puñaladas. Una amiga que era militante, una amiga que había compartido conmigo mucho de su vida, de su lucha por llegar a ser la mujer que ella era. Y no puedo no relacionar esos ataques de odio con este clima en particular, con estos discursos, con esto que empieza a circular y que habilita también conductas. Legitima. Sí. Y es como, en algún momento decía como, bueno, ¿cuál es la respuesta a esto? Seguramente no va a ser la respuesta de ellos. Pensaba como, yo no quiero exterminarlos, no quiero que desaparezcan. No siento que sean un cáncer para la sociedad, creo que tienen ideas distintas a las que puedo tener yo acerca de lo que es o no es un humano. Y por sobre todas las cosas, en lo único que pensé todo el día era en lo mucho que necesitaba un abrazo. Nada más. Es como... Es un momento muy, muy enfermo de la sociedad, es un momento muy enfermo de la historia. Y en general, cuando estas cosas suceden, después viene un tener que acomodarse de vuelta y volver a definir qué es la humanidad y volver a ponerle palabras a esto y rostro. Somos personas, estamos acá, tenemos sueños, aspiraciones, queremos existir, queremos vivir. Yo pago mis impuestos porque me siento una ciudadana argentina. Quiero que me arreglen la calle, me quejo cuando se rompe un foco. No entiendo por qué de repente tengo que defender mi existencia. ¿Y cómo se hace además? Porque ¿qué lugar es en el que nos están poniendo? A decir, existo y tengo derecho a hacerlo, y si no, ¿qué vas a hacer conmigo? Porque hoy dejó entrever un montón de hilos súper oscuros, siniestros, crueles, cruentos, que de derechos humanos no saben, pero que de derechos no saben en general. Es muy terrible porque también pensaba en todos esos lugares comunes que escuchamos hoy acerca de, por ejemplo, el emparentamiento entre la pedofilia y las parejas del mismo sexo, que es viejo, como la discusión acerca de si tenemos derechos a casarnos o no. Que incluso Mirta Legrand ya la superó, ya aprendió, ¿no? Hace 15 años atrás más o menos.
yo feminista de Mirta. Es como también esto. Después leía como muchas respuestas de algunas creadoras de contenido, como diciendo esto de que en realidad, gracias a estadísticas específicas que se desprenden de los registros del Ministerio Público Tutelar, sabemos que el 80% de los abusos sexuales en la infancia suceden dentro de la familia y el 99% de esas familias son heterosexuales. Qué paradoja cuando él arranca el discurso, dice que una de las cosas que lo caracterizan es poder hablar a la cara a la gente y decirle la verdad con datos. Y me llama mucho la atención el peso que le dan algunas estadísticas, ¿no? Porque hay un caso aislado, que de sistemático no tiene nada. Y generalizado en base a un caso. Utilizan para poder reforzar un montón de pensamientos y formas de ver el mundo, y entonces eso sirve. Mirá, acá está el dato en singular, uno solo, un dato solo, aislado en el medio de la nada. Ahora, cuando hay estudios, sistemáticamente se vienen repitiendo los mismos resultados. Entonces digo, ¿cuántos casos tiene que haber para que en sí creas en este dato y podamos generalizarlo, ¿no? Y podamos, de hecho, decir, sí, es verdad, hay una diferencia estructural, hay violencia que está mediada por el... Digo... Siento que también esto tiene que ver con que la realidad entró en crisis, la verdad entró en crisis. Y tiene que ver también mucho con un trabajo muy meticuloso para primero marear con la información y después construir relatos que se replican al extremo sin contener necesariamente nada comprobable. Y ahí es donde entramos en una muy compleja, donde, bueno, tenemos que terminar en esta, como justificando o explicando cosas o contrastándolas con datos reales que se desprenden del mismo Estado. Digo, la ley de identidad de género existe hace 12 años, cumple 13 este año. Más de 9.000 personas accedieron a los derechos dentro de esa ley y un hombre detenido en Córdoba la utilizó para que lo cambien a un sector de mujeres y abusó sexualmente de una presa. ¿Eso nos convierte al resto de las personas trans en lo mismo? Y es como, no sé, algo que salía mucho hoy en las conversaciones con mis compañeras tenían que ver con el miedo. El miedo a que... a de repente, no sé, volver a encontrarnos en esas situaciones donde nuestra fuerza de empleado, nuestro trabajo no valga absolutamente nada, donde nuestra capacidad para formarnos y tampoco valga absolutamente nada, incluso la patologización, que es el enorme fantasma detrás de esto. Hay como muchas puntas y termina siendo como muy doloroso tener que explicar por qué sos igual que el resto de las personas, por qué tenés que presentar credenciales para decir que sos un humano. Es como, no soy diferente de ustedes, quiero prácticamente las mismas cosas. Todo lo ilusorio que se puedan imaginar, construir una familia monogámica, heterosexual, con hijitos y llevarlos a la iglesia todos los domingos. Y digo, qué tonto todo, porque ahora tengo que preguntarme cuánto tiempo más tengo que seguir bancándome esta de explicar quién soy, qué soy y por qué tengo derecho a existir. Y creo que el corrimiento en cuanto a lo que sucedió hoy fue mucho más allá también, porque ya incluso se dejó de lado otro tipo de derechos, como a la educación, a la salud. Él lo dijo claramente. Hay 3 cosas de las que se va a ocupar el Estado y de nada más. De nada más. Digo, porque por ahí... hay personas que se dejan obnubilar por muchísimos prejuicios y pierden el foco de lo transversal de la situación. No es el ataque a un colectivo, a una población, a un tipo de sector. Es a todo. Sí, además también algo que pensaba era como, bueno, esto se comió el día de información mientras se está negociando otra toma de deuda millonaria a título de todos los argentinos. Y es importante también darnos cuenta que esta es la línea paralela a lo que está sucediendo. Quizás poder conversar de esto está buenísimo, pero no olvidarnos que ellos no solamente son grandes declaraciones en foros económicos, son también quienes toman decisiones por 45 millones de argentinos. No solamente sobre la gente trans, no solamente sobre las niñeces trans, no solamente contra las personas de la diversidad sexual, sino contra todos y todas.
y esto también es para que lo pensemos socialmente. Mi esperanza personal es que el poquito trabajo cotidiano de saludar a los vecinos, de cruzar a alguien en el kiosco y decirle buen día, sirva para al menos sentir que mi cuadra sigue siendo un lugar seguro para mí. Por lo menos eso. Ni siquiera te pido todas las instituciones. Solamente mi cuadra. Solamente poder sacar a pasear a mi perro. Solamente poder vivir en paz. No es un proyecto de vida mucho más grande que ese. ¿Cómo se hace para resistir? Hoy me dejó mal en serio, te lo juro. Me costó mucho. Me costó un montón. Es como que, por un lado uno piensa, bueno, sí, vamos activando las oposiciones, a dónde estamos, organicémonos, qué está pasando, sí, claro. Pero el poder ver la magnitud del fenómeno es como que es un poco apabullante. No es para ser pesimista tan cerca del fin de semana, pero creo que quizás por ahí también compartir un poco las angustias y encontrarse con gente que le preocupa lo mismo que a uno o que quizás puede al menos correrse de su realidad por un segundo y mirar a la persona que tiene enfrente y escucharla y tratar de, detectar su humanidad. Me parece un ejercicio colectivo interesante que no dejemos de hablar de eso, porque sabemos también que a veces el hecho de darle más trascendencia quizás alimenta. Pero la verdad es que es grave. Es grave porque es el presidente de un país. Es grave porque gobierna no solamente para algunos, gobierna para todos. Y es grave por lo radical y por lo extremo del discurso, porque propone básicamente la eliminación de gran parte de la población. Habló siempre de Occidente incluso, o sea, estoy hablando de... Por eso digo, no perdamos de vista la magnitud que tiene. La gravedad para nosotros mismos, por ser argentinos, argentinas y argentines, claro que la tiene. Qué difícil, cómo me costó y cómo nos costó a todos, me imagino, escuchar esas palabras. Pero no perdamos de vista que es mucho más allá y, no sé, quisiera tener algo más esperanzador para decir. La verdad es que muchos mensajes que me llegaron hoy tenían que ver con la necesidad de volver a encontrarnos, de armar esos espacios para acompañarnos, para apoyarnos, para también depositar esto que sucede en algún lugar. Digo, hay una militante trans que ya no está con nosotros desde hace mucho, pero en la última carta que escribió con conciencia antes de abandonar este mundo, decía que nuestro motor de cambio es el amor que nos negaron. Y soy una fiel creyente de eso. Siento que no podemos responder a estas propuestas de odio desde ese lugar. No podemos seguir cimentando el odio social, no podemos seguir demonizando a determinado sector por su pensamiento, por sus condiciones de vida, por su clase social, por su color de piel, por su cultura. Pero al mismo tiempo siento que sí necesitamos tener un rato de sentarnos a conversar de estas cosas y de por qué no está bueno crear ideas sobre desaparecer a un sector de la población. Esta cruzada homogeneizante que intentan dar... Hoy hablaba con algunas compañeras y me decían como, ay, es casi fascista, es como yendo hacia ahí. Y yo decía, es esto. No hay más que esto, digamos. Puede haber más repercusiones físicas, sí, claro que las puede haber, por supuesto. Pero me parece que las derechas han encontrado la forma de actualizarse y de empezar a ejercer el poder con las narrativas de hoy y con las herramientas del hoy, que no necesariamente son aún campos de concentración, pero que no por eso son menos nocivos y letales. Porque la verdad es que lo legitimante de esas palabras en un foro mundial que las habilite un presidente de la nación es desear que una parte de la población no exista y no hay nada más Nancy que eso. No le podemos decir la palabra, pero ustedes me entienden. Es interesante, y a mí me parecía un poco interesante por lo menos, que el presidente tiene como mucha animosidad de diferenciarse de gobiernos como Rusia, donde literalmente las personas trans estamos prohibidas. Al final, de eso que tanto nos queremos alejar, es a lo que nos terminamos pareciendo. Sí, a eso quería ir yo. Qué anticapitalista todo, ¿no? También, porque si algo podés rescatar por ahí el sistema capitalista es que en muchos lugares
se le fue encontrando la vuelta a las libertades individuales y de respetarlas como mínimo, tolerarlas como mínimo. Y esto es muy antiliberal, digamos. Sí. Antiliberal y anticapitalista, para mí. Es re paradójico eso. Sí, creo que también hay una construcción, esto que decía Sofi, de cómo las derechas han logrado actualizarse, donde se mezclan como muchas ideologías muy diferentes entre sí, donde hay, bueno, recetas económicas que claramente tienen un marco totalmente nuevo en este mundo, pero al mismo tiempo resucitan discursos bastante viejos, extremos, incluso algunas prácticas y conductas de una forma de hacer y entender a lo estatal, de hacer y entender, de interpretar al Estado mismo. Y ahí es donde pienso que, bueno, tenemos como muchas discusiones para darnos, sobre todo acerca de aquellas personas que yo sé que se identifican con este proyecto político buscando una respuesta a una economía totalmente devastada. Y same, hermanas, somos todas en la misma, todas queremos que nos vaya bien económicamente. Si para eso hay que desaparecer gente, la verdad es que no me pinta tanto. Me gustaría que sea de otra manera, como que todo el mundo pueda laburar, todo el mundo pueda comer. Cosas muy de zurdas, de esas que el presidente quiere ir a buscar hasta el último rincón del mundo. Me asusta un poco, puede ser. ¿Me voy a tener que dejar de cortar el flequillo? También. ¿Sobreviviremos escondiéndonos? No lo sé. Pero bueno, creo que las cartas están sobre la mesa y eso también nos implica involucrarnos un poco más con la realidad. Hoy, escribiendo algunas cosas al respecto de esto, me di cuenta que la mayoría de mis intercambios eran con otras personas LGBT. Me gustaría preguntarle a mis amigues, a mis conocides, que no son LGBT, que son heterosexuales, ¿qué les pasa con esto? ¿Qué les pasa con esta situación? ¿Qué sienten que pueden hacer ustedes por nosotros para sentir que vivimos en un mundo que por ahora no nos va a desaparecer, que por ahora no nos va a tirar? Esa es para mí una enorme incógnita, una enorme pregunta. Siento que ahí también hay mucho laburo por hacer porque yo nací en una familia heterosexual. No, a mí no me crió ningún trolo. ¿No viniste de la cigüeña? No, para nada. Mis padres, Dios, patria y familia. Y acá estoy, digo, también hay muchas cosas para pensar ahí. Y también me pasan muchas cosas con los valores. Yo considero que tengo valores, que me gusta que la sociedad tenga valores, y uno de esos valores fundamentales es la solidaridad y la empatía. Es ponerse en el lugar del otro, es saber las dificultades que el otro tiene. Y eso creo que es el único rasgo que nos define como humanos. Poder ver más allá de cualquier otra cosa que no sea una persona. No puedo dejar de pensar hasta cuándo el universo va a intentar dominar el uno sobre el otro, en términos más filosóficos digo, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que todavía no aceptemos la idea de la diversidad? Y no estoy hablando solo de la diversidad sexual. Estoy hablando de la diversidad de pensamiento, de la persona que piensa, que opina, que vota, que compra, que come, que se viste y que decide distinto a uno. ¿Cuándo vamos a abrazar la idea de que no existe forma, por lo menos no cruel, de que existamos todos? De que exista solamente una forma de ser. Y me molesta mucho el uso de la palabra libertad. Creo que a todas las personas les debe pasar lo mismo. Pero nada, no puedo con la idea esa de que se siga intentando, porque más allá de todos los otros condicionantes, de todos los otros condimentos que tiene, porque no habló solo de género, habló de migración, habló de la cuestión ecológica, digo, habló de muchas otras cosas, además de la diversidad de género. Entonces digo, ¿cómo se hace para hacer un mundo en el que todos piensan como piensan algunos? ¿Tiene sentido seguir intentando de alguna forma que solo prevalezcan los que piensan de cierta forma? No hay otra forma de vivir en sociedad, porque no lo podemos evitar. Vivimos en sociedad, ya está, esto ya sucedió. Estamos todos acá en este quilombo, en este lío, en esta olla de todito, estamos todos juntos. Entonces, ¿cómo hacemos? Podemos intentar ir por otro camino que no sea el exterminio y ver de qué forma podemos tolerarnos, porque no tenemos que pensar igual.
Hay como una cierta cosa en lo que si las ideas no coinciden no existe tal convivencia posible. No, claro que existe. Hay un montón de grises en el medio y que nos hagan creer que no y que la única forma de existir es que no exista el otro, es un triunfo del otro lado. Me parece que volvamos a las bases. Che, estamos todos acá. Pensá, vos recién decías, pensá mis amigos heteros. Pensá en alguien que piensa en el otro que piensa distinto. Una persona que querés porque te tiene que llegar de esa forma porque si no, no la vas a ver. ¿Qué pasará? Le voy a preguntar, tengo un par de amigas que votaron este gobierno, ahora les voy a preguntar. No es muy liberal. No, claramente no es ni medio liberal, pero digo, bueno, ¿lograremos pelar la cebolla a tal punto que podamos ver la humanidad detrás de cada persona? No importa lo que piense. Lo veremos en el próximo capítulo.